Pongan un título a la clase: El amor por la iglesia de Cristo. El amor por la iglesia de Cristo. Bájale los graves. Y vamos a leer Colosenses 2, 1 al 7. Colosenses 2, 1 al 7. Dice así: porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. La verdadera motivación para ser un verdadero ministro del Evangelio es amar a la iglesia de Cristo. Alguien puede pastorear a la iglesia de Cristo si no la ama, ¿no? El verdadero ministro, como Pablo, aquí en este caso, entiende muy bien que Jesús amó tanto a la iglesia que dio su vida por ella. Por eso Pablo en Efesios 5:25 dijo así: maridos, amad a vuestras mujeres, y miren su entendimiento, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Hasta qué grado se entregó por la iglesia Cristo? Hasta la muerte, y ahí hace una analogía del marido con la esposa. Entonces, como Pablo sabía que la iglesia es la novia de Cristo, por eso él amaba a la iglesia de Cristo por quien él murió. Hace un tiempo alguien me mandó un correo y me decía: pastor, tranquilo, me decía, no se preocupe por la iglesia, no se preocupe, así me decía. No se preocupe, dice, usted se va a enfermar, y me decía un montón de cosas. Entonces yo le puse este versículo, 2 de Corintios 11, 27 y 28. 2 de Corintios 11, 27 y 28, porque me decía que no era bueno preocuparse por la iglesia, ¿no? Entonces, mira lo que dice aquí: en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Por qué Pablo estaba preocupado? Porque las falsas doctrinas estaban tratando de minar la fe de los creyentes. Por eso Pablo le dijo a Timoteo: si enseñas estas cosas, serás un buen ministro de Jesucristo. ¿Qué? Advertir sobre las falsas doctrinas. Es parte de la labor pastoral de un ministro. Entonces, Pablo entendía perfectamente que la iglesia necesitaba ser cuidada por verdaderos ministros, ¿sí? Si alguien quiere servir a Dios y tiene en su mente otra motivación que no sea por amor a Cristo y a su iglesia, no tiene nada que hacer en el ministerio. En Hechos 20, 28 y 29, ahí Pablo les habla a los pastores de Éfeso y miren lo que les dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán
al rebaño. Por eso dice, cuiden al rebaño. Ahí les está dando instrucciones. Y en 2 Corintios 11:2, Segunda de Corintios 11:2, ahí vemos el celo de Pablo por la iglesia. Les decía a los corintios, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Entonces Pablo estaba demostrando su amor por la iglesia. ¿Cómo era la demostración? Cuidándolos, velando por su bienestar espiritual y guardándolos de las desviaciones. En 2 Corintios 12:14, 2 Corintios 12:14 y 15, ahí vemos a un Pablo dispuesto a dar su vida, dándose a sí mismo y aún dispuesto a dar su vida por la iglesia. 2 Corintios 12:14 y 15. Dice así, he aquí, por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros y no seré gravoso, o sea, no les va a costar nada que yo vaya a visitarlos a ustedes, porque no busco lo vuestro, o sea, lo que ustedes poseen, sus bienes, sino a vosotros. A mí no me interesan lo que ustedes tienen o me puedan dar, eso es lo que está diciendo Pablo, sino me interesan ustedes. Pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Y yo, dice Pablo, con el mayor placer gastaré lo mío. Y aún yo mismo, dice, yo mismo me gastaré, o sea, hablando de sus fuerzas, hablando de su tiempo, hablando de su desgaste físico, ¿sí? De su desgaste pues espiritual y emocional. Dice, aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, ¿sí? Entonces imagínate cómo quedan todos esos predicadores o cantantes que tú los invitas a predicar y te cobran $20,000, $15,000. Es una vergüenza. Esos no aman a la iglesia de Cristo. O sea, si no les pagas, no te vienen a cantar, no te vienen a dar show, ni te vienen a dar sus grandes revelaciones. Pero ¿saben por qué existen todo ese tipo de falsos ministros? ¿Saben por qué existen? Por la ignorancia de los pastores que los invitan. Porque si no los invitaran, no existirían. ¿Entiende? Y también es por la ignorancia y porque los pastores no tienen un buen entendimiento, los que los invitan, pues. Y entonces creen que porque traen a un famoso a cantarles o a predicarles, ya van a ser edificados y bendecidos. Entonces pues ellos están dispuestos a pagar lo que les cobren, ¿sí? Pero Pablo era diferente. Esos no aman mire, ha habido casos en los que hacen los arreglos, dice, bueno, me da el 50% de lo que cobro, entonces deposítamelo a tal cuenta. Y luego ya cuando están en el evento dicen, deme lo que falta, si no predico. Oye, pues es que fíjate que las entradas no estuvieron buenas, no, entonces no predico. Y lo que usted me dio, eso ya lo pierde. Y ha habido casos en que dicen, no, pues no llegó el predicador, no, pues el cantante se enfermó, no, pues ¿cuál? Canceló, porque no le pagaron. ¿Ustedes creen que esos aman a la iglesia de Cristo? Pues no. Y lo dice Pablo, yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más sea amado menos. Eso es tener amor por la iglesia de Cristo, ¿no? Ahora vamos a Colosenses 2:1, porque aquí vamos a ver el amor de Pablo por los colosenses y por otros más que incluye ahí. Colosenses 2:1 dice, porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. Vosotros aquí son los colosenses, ¿cierto? Y luego dice, los que están en la Odisea, esos son otros. Y los que nunca han visto mi rostro, pero que Pablo tenía noticias de que había muchos que estaban siguiendo a Cristo.
Ahora, aquí la frase cuán gran lucha viene de un término griego, argón, que significa agonizar en el conflicto o por un conflicto, agonizar por un conflicto. Entonces, Pablo está diciendo que él llegó al grado, estaba dispuesto a llegar al grado, y realmente lo vivió, llegar al grado de agonizar por la iglesia, ¿sí? A los Gálatas les dijo que él tenía como dolores de parto, decía, hasta no ver a Cristo formado en vosotros. Entonces él ponía todas sus fuerzas, todo su empeño en ministrar a la iglesia. Yo tuve un maestro, uno de mis maestros en la escuela bíblica, que me enseñó una vez, pero de manera personal, me decía: mira, Chuy, si algún día tú enseñas o predicas, tú no te fijes en cuántos están ahí enfrente tuyo. Si son 2, predícales como si fuera la última vez. Si son 20,000, predícales como si fuera la última vez. Tú enseña, tú da todo, porque luego muchos dicen: no, hay re poquitos. Y fíjese hasta dónde se corrompe el ministerio. Invitan a uno y luego te preguntan: ¿cuántos asistentes van a tener en la conferencia? Si tú le dices: no, pues es una iglesia van a venir 200 personas. No voy. Claro, porque a mayor número de gente, eso significa más dinero para ellos. ¿Entienden? Porque luego suelen pedirle dinero a la gente. Entonces 200 pues, les dejan más 5,000 personas, ¿no? Entonces Pablo decía: yo agonizo. Pablo no se fijaba en el número de los colosenses. Él se fijaba en el valor de un alma, el costo que pagó Cristo, que fue su vida en la cruz. Entonces Pablo mostraba su amor a los colosenses. En el versículo 2, ahí vemos 5 cosas que Pablo deseaba para los cristianos en Colosas. 5 cosas. Están a partir del versículo 2. La primera cosa que él deseaba, o sea, él dice: yo sostengo gran lucha por todos ustedes para que sean consolados sus corazones. Y aquí el verbo consolar en el griego tiene más significados, y es orar, rogar, alentar, animar, confortar. Entonces Pablo les enseñaba la palabra de Dios precisamente porque los amaba. Oraba por ellos, rogaba por ellos, los alentaba con la palabra de Dios, los animaba, los confortaba. Fíjate, en Hechos 20:31, dice Pablo aquí, en el mismo pasaje cuando les dio instrucciones a los pastores en Éfeso, Hechos 20:31 dice: por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, o sea, acuérdense que por 3 años, o sea, Pablo, de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Por 3 años que estuvo allí con ellos, de noche y de día los amonestaba, los animaba. Aquí amonestar es la misma palabra paracaleo, que se traduce consolar sus corazones. O sea, los oraba por ellos, rogaba, los alentaba, los amonestaba, los animaba, los confortaba, ¿sí? Y ahí se ve pues el amor de Pablo por la iglesia. La cosa número 2 que Pablo deseaba por los cristianos en Colosa era que estuvieran unidos en amor, porque él pedía a Dios por todo eso, para que sean consolados sus corazones, y lo dice el mismo versículo 2, unidos en amor. Aquí la palabra unidos en el griego significa entretejidos, así como un tejido de una tela, ¿sí? que está entretejido y totalmente unido, ¿sí? Los hilos, así es lo que él
deseaba para ellos, le pedía a Dios que estuvieran entretejidos en amor, ¿sí? Que amaran a Dios, que se amaran entre ellos. Colosenses 3:13. Aquí les da una instrucción precisamente porque Pablo supo por Epafras que a veces había entre ellos falta de amor, ¿sí? Y Pablo decía, yo me preocupo por ustedes y quiero que sean así. Colosenses 3:13 y 14. Sopórtense unos a otros, ¿sí? Y perdónense unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. ¿Por qué les escribió esto? Porque eso estaba pasando con los colosenses. Sopórtense unos a otros. Si tienes queja contra otro de ahí mismo de la iglesia, de la manera que Cristo os perdonó, decía, así también háganlo vosotros, no se les olvide. Y sobre todas estas cosas, vestíos ¿de qué? De amor, que es el vínculo, lo que une, es la unión perfecta. En primera de Juan 3:16, el apóstol Juan escribió sobre lo mismo y dijo, en esto hemos conocido el amor. O sea, el amor se conoce por lo que manifiesta el amor, por lo que hace el amor, en que Él puso su vida por nosotros. Así es que conocimos el amor de Dios, ¿no? Que Él puso su vida por nosotros. Y luego dice, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Entonces ven cómo un rasgo del verdadero ministro es que ama a la iglesia de Cristo, y Juan era otro, ¿sí? Sin importar otra circunstancia, ellos amaban la iglesia de Cristo. Cosa número 3 que Pablo hacía para mostrar su amor por la iglesia, deseándoles, ¿qué? Número 3 está en el mismo versículo 2, Colosenses, ¿sí? 2:2 dice, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento. O sea, Pablo no quería que se quedaran en ignorancia, sino que alcanzaran todas las riquezas de pleno entendimiento, ¿sí? A los efesios, por los efesios oraba para que tuvieran un espíritu de sabiduría, de revelación, de conocimiento. También a los colosenses les dijo, ¿se acuerdan? Que el Señor alumbre su entendimiento para que sepáis cuál es la herencia. Eso es a los efesios. Cosa número 4, que Pablo demostraba su amor por los colosenses. Está en el mismo versículo 2. Hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer, o sea, pleno entendimiento para conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. ¿Qué significa conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo? La palabra misterio en el griego significa algo revelado, algo que estaba escondido fue revelado. Ese es un misterio en la Biblia. Pero en realidad significa, en otras palabras, ya no hay misterios, ¿sí? Porque ya los misterios que estaban ocultos en el Antiguo Testamento, ¿se acuerdan que todo simbolizaba a Cristo? Ya fue revelado, ya no hay un misterio, ya es revelado en Cristo. Todas las ceremonias, las fiestas, todo eso hablaban de Cristo, ustedes recordarán eso, ¿no? Y estaba escondido la revelación de Cristo por medio de todas esas figuras. Y eso se les llama misterios en la Biblia, pero ahora ya han sido revelados esos misterios. Fíjate, Colosenses 1:26. Y 27. Dice, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado. Manifestado aquí es revelado, ¿sí? Es catalupsis en el griego. Ha sido revelado ¿a quiénes? A sus santos. ¿Quiénes son sus santos? San Jorge, Santa Cecilia, esos.
¿Quiénes son los santos? Los hijos de Dios, los cristianos, nosotros. Versículo 27, a quienes Dios quiso dar a conocer, miren, aquí está, las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. ¿Cuál es ese misterio? Que es Cristo en vosotros, que es Cristo viviendo en el corazón del creyente. Ese es. Y fíjate, esto de que Cristo vive en la vida de un creyente sigue siendo un misterio para el que no tiene la iluminación del Espíritu Santo, para el que no entiende las cosas espirituales. Solo aquellos que han nacido de nuevo, que están sellados con el Espíritu Santo, que tenemos la revelación del Espíritu Santo a nuestro alcance, no por nuestros méritos, sino por lo que Cristo hizo, nos es revelados estos misterios, ¿sí? Que Cristo vive en nosotros. ¿No te has encontrado con gente que cuando tú le dices, porque ya para nosotros es un lenguaje muy natural, ¿no? Es que Dios me dijo. Y luego te dicen, ¿Dios te dijo? ¿Nunca les ha pasado? ¿A poco Dios te habla? Te dicen. Y tú lo dices de una manera bien natural. Sí, me habló y me dijo. Ay, yo pensé que nomás al Papa le hablaba. Y te empiezan a tirar, ¿no? Porque ellos saben, ¿no? Creen, dicen que el único que puede hablar con Dios es el Papa. Eso era en el Antiguo Testamento. Solamente el sumo sacerdote podía estar cara a cara en el lugar santísimo. Y ahí está el misterio, ¿sí? Que no todos entienden, pero que a los hijos de Dios, los que nacen de nuevo, les es revelado que es Cristo en nosotros y que Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres y podemos ir directamente al Padre a través de Cristo, que es el camino, que es la puerta. Ese es un misterio ya revelado. Por eso la gente cuando escucha cosas como estas no entiende. Fíjate, la gente que está en sectas tampoco lo entiende, porque ellos están a lo que diga su apóstol, a lo que diga Aarón Joaquín, ¿entienden? A lo que digan los líderes de la iglesia mormona, o sea, los de las sectas así feas, así que agreden flagrantemente a Jesús, se ponen en el lugar de Cristo. La gente que está ahí no entiende, no les es revelado que Cristo está en ellos. Y dicen, no, me mandaron un video de aquí del Señor de la Luz del Mundo, ¿verdad? Donde dice, a ver si les gusta este canto. Entonces yo dije, a ver, entonces sale la foto de él, así, ¿no? Y el coro de la iglesia le empieza a cantar a él. Y dice, oh, divina luz que nos mandó del Dios el Padre, Aarón, Joaquín, tú eres nuestro, la salvación está contigo. Y sin ti nada, y tú dices, ay, se te revuelve el estómago. Ahora, tú explícales a esa gente esto, y mira, aunque tengan la Biblia. Fíjate lo que dicen, que Dios les envió a ese Señor y que en Él está la salvación y que sin Él están perdidos, o sea, sin Aarón. Yo no sé qué van a hacer cuando se les muera, tiene cáncer. ¿Saben que tiene cáncer? Está enfermo el Señor este. Pues es un humano. Pero la gente no tiene esto y cree que lo hacen un Dios. Fíjate, es lo mismo en muchas sectas y religiones. Entonces, en el versículo Colosenses 2:3 dice, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Y fíjate lo que dice Colosenses 2:3, en quien están escondidos. Escondidos para nosotros, entre comillas, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Mira qué versículos. Tesoros que están escondidos para los que no creen, ciertamente, para los que aman al mundo, para los que están en doctrinas de demonios. Todas estas cosas de Cristo están escondidas, ¿sí? No tienen acceso a ese tesoro, pero que esas cosas escondidas son reveladas a los que aman a Dios, a los que han nacido de nuevo. Entonces, Cristo es suficiente. En Él encontramos todo lo que el ser humano necesita. Por eso Pablo empieza a disertar
bien tremendo aquí, como vamos a ver en el resto de la epístola, acerca de la supremacía de Cristo. Ya vimos que su nombre es sobre todo nombre, ¿verdad? Y que Él está por sobre toda la creación, dándole la preeminencia, porque los falsos maestros minimizaban la divinidad de Cristo, lo hacían un hombre y luego ponían filosofías que agredían la revelación de la palabra de Dios. Por eso Pablo les dice, fíjate, en Colosenses 2:4, mira lo que les dice. O sea, si en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento, no necesitamos más, ¿no? ¿No necesitamos más? Por eso les dice en el versículo 4, y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Entonces necesitamos crecer y profundizar en el conocimiento de Cristo, en las riquezas de su herencia, en los misterios que están escondidos para los que no le conocen, pero para nosotros están al alcance por el sacrificio de Cristo. Entonces nosotros necesitamos profundizar en ese conocimiento de Cristo, en su sacrificio en la cruz, en la obra maravillosa de la salvación, y fundamentarnos allí para no ser engañados, que nadie nos engañe con palabras persuasivas. Porque los propósitos de las falsas doctrinas, fíjense bien, hermanos, los propósitos de las falsas doctrinas son básicamente dos cosas, dos propósitos tienen. Número uno, negar la divinidad de Cristo. ¿Sí? De una o de otra manera. Unos suplantan, como el susodicho de la luz del mundo, suplantando al mismo Jesús, haciéndose igual a Él. Entonces los propósitos básicamente de las falsas doctrinas son, número uno, negar la divinidad de Cristo, y número dos, mostrar que el sacrificio de Cristo fue insuficiente, que le faltó algo. Por eso las religiones son hacer obras, ¿entienden? Hacer obras. Pero la Biblia es clara en Efesios, ¿verdad? No por obras, nadie es salvo por obras. Por gracia somos salvos, por medio de la fe. Y este es un regalo de Dios, es un don. No por obras, para que nadie se gloríe. Entonces siempre, mira, todo aquel sistema religioso, aunque sea una iglesia que diga que es cristiana, pero que enfatiza en que si no oras 4 horas, Dios no te bendice. Si no lees la Biblia 10 capítulos diarios, por eso Dios no... Todo eso es de obras, hermanos. Disfrazado como iglesia cristiana. No han entendido todavía. Entonces la gente en realidad no se aboca a profundizarse en el conocimiento de Cristo, sino a hacer cosas. ¿Me estoy explicando? Hacer cosas. Por eso es bien fácil que les saquen el dinero a la gente, porque les dicen, pacta con Dios. ¿Cuántos quieren ser bendecidos? A mayor cantidad que des, más bendición. Entonces, vende tu casa, trae la factura de tu auto, y la gente va y lo hace. ¿Cuántos han visto eso? ¿Algunos de ustedes han visto eso? ¿Por qué? ¿Por qué es tan fácil? Porque son doctrinas falsas que agreden la suficiencia del sacrificio de Cristo y agreden la divinidad de Cristo. Entonces hacen que la gente haga cosas, por eso los esquilman, y es muy lamentable. Entonces el que busca sabiduría y conocimiento de Dios fuera de Cristo solo encontrará doctrinas de demonios. ¿Entiendes? O sea, si tú no encuentras la sabiduría y el conocimiento de Dios a través de Cristo y de la palabra, lo único que van a encontrar son doctrinas de demonios, que son las que abundan, pero... 1 Timoteo 4:1. 1 Timoteo 4:1. Dice así, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. ¿Qué es apostatar? Es alejarse de las verdades del Evangelio, es abandonarlas, ¿sí? Algunos apostatarán de la fe escuchando espíritus engañadores
y a doctrinas de demonios. Fíjate, escuchando, aquí la palabra clave es escuchar. ¿Sí? ¿Cómo es que alguien llega a desviarse? Escuchando espíritus engañadores. Aquí espíritus engañadores son falsos maestros, son falsos profetas. No es un espíritu que se les aparece y los engaña. No. Espíritus engañadores son predicadores que enseñan cosas contrarias a lo que enseña la Biblia. Y a doctrinas de demonios. ¿Quiénes traen las doctrinas de demonios? Los falsos apóstoles, los falsos maestros. ¿Sí? Por eso, hermanos, tenemos que analizar todo lo que escuchamos y todo lo que vemos. Y tenemos que someterlo a la autoridad de la palabra de Dios. Todo lo que se diga, porque aún, fíjate, un cristiano que camina bien con el Señor, si no tiene esa precaución de someter todo a la palabra de Dios, corre el riesgo de ser engañado por alguna doctrina, que puede ser doctrina de demonio. ¿Sí? Y miren, yo les puedo contar un montón de casos que he visto a través de los años, cuando la gente, pueden ser nacidos de nuevo, pero al no profundizarse en las verdades de las riquezas de Cristo, en quienes están escondidos todos los tesoros, y luego empiezan a buscar en la psicología, empiezan a buscar en las experiencias sensoriales. Ay, se siente bien chido, ¿verdad? Dice, no, entonces, ay, sí, se siente. Entonces empiezan a buscar sensaciones, ¿sí? Como aquí hace unos años hicieron un evento aquí en un hotel, invitaron a los pastores, nos invitaron porque traían una nueva revelación. Y bueno, pues iba Toñito, Chuy García, y dijimos, bueno, vamos, nos invitaron, vamos, pero vamos, llévate la Biblia, compadre. Y que empiezan. Y dice uno, sí, yo sé que aquí hay unos muy estudiosos de la Biblia. Dice, y de una vez les digo, esto que les estoy diciendo no está en la Biblia, ni lo busquen, no está. Pero Dios me lo reveló a mí. Órale, y nomás, todos, muchos, ¿me entienden? Pero otros, un buen número, nos empezamos a mirar así, ¿no? Y nos estaba viendo el tipo que estaba ahí enfrente, como diciendo, ¿te habla este? Entonces, miren, a propósito, agarrábamos la Biblia y le hacíamos así. Y luego dice, y lo que van a ver a continuación, estas son las cosas que están escondidas, dice. Cosas que ojo no vio ni oído yo, son las que Dios ha revelado a los que lo aman. Vamos a orar por ustedes, de uno por uno. Pero algunos van a hacer cosas extrañas, pero no se asusten. Así es que fórmense. Y empezaron a formarse algunos, entonces oran por la esposa de un pastor y suelo, ¿no? Y de pronto, mira, con un salto así de felino, se pone en 4 manos así en el piso y luego le hace ¡wow! No estoy exagerando, ¡wow! Y luego decían, ese es el león de Judá. El león de Judá está hablando. Y la esposa del pastor dice, ¡wow! Entonces dice un pastor, hazte para allá, no te vaya a rasguñar la señora, dice. No, ¿qué es eso? Por el amor de Dios. Puras doctrinas que nada que ver. Por eso Pablo dice, no, para que no los engañen con palabras persuasivas. No. Fíjate, Gálatas 1:8, lo que dice. Gálatas 1:8. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno predica diferente evangelio del que habéis recibido, o sea, ya no hay otro, sea anatema. Pues déjenme decirles, hermanos, muchos oyendo esto, diciendo a veces amén, pero al no arraigarse, como más abajo Pablo dice, al no arraigarse en esas verdades, se pueden desviar. Por eso Pablo agonizaba.
Y les decía a los de Éfeso, yo por 3 años, de día y de noche, no dejaba de amonestarlos con lágrimas, enfáticamente. Y a Timoteo se lo dijo enfáticamente: predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Redargúyelos, repréndelos, exhórtalos con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempos cuando no les gustará escuchar la sana doctrina, sino que se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Colosenses 2:5. Pablo está diciendo, y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Versículo 5, porque aunque estoy ausente en cuerpo, eso significa que Pablo estaba en la cárcel, No obstante, dice, en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden. Aquí la frase buen orden en el griego significa, es una palabra que habla de soldados disciplinados. ¿Sí? Entonces el cristiano debe ser disciplinado. ¿Sí? Dice, y mirando vuestro buen orden, como soldados, bien disciplinados, y la firmeza de vuestra fe en Cristo, de la cual Pablo no quería que cayeran. Aquí firmeza de vuestra fe significa solidez. Fíjate qué tremendo, fe sólida. La única manera de tener fe sólida es arraigándote en las verdades de la Biblia, no en tus sueños, en sensaciones, que estaba orando y sentí tan bonito, hermano, y ay, que no sé qué, y el Señor me arrebató y empecé a volar. ¿Quién sabe cuántos rollos saca la gente? Otros, ustedes saben, ¿no? Dicen que se van al infierno y que vieron que los demonios torturaban a la gente, y eso es totalmente antibíblico. La Biblia dice que el infierno fue preparado para atormentar a Satanás y a sus ángeles. O sea, los Satanás y sus demonios no están en el infierno así como si nada, esperando a que llegues para torturarte. No, hombre, esa es una falsa doctrina. ¿De dónde salió? Y la gente dice, qué tremendo testimonio, es aquel hermano se fue al infierno y vio cómo los demonios torturaban a la gente. Puras fábulas, puras mentiras. Versículo 6, aquí viene la quinta y última cosa que Pablo anhelaba de los colosenses como muestra de su amor por ellos. Por tanto, dice, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Aquí la frase andad en Cristo significa básicamente no moverse de dos verdades fundamentales del cristianismo. Andad en Cristo, repito, significa básicamente no moverse de dos verdades fundamentales. Una es que Cristo es Dios y la otra es que Él es suficiente para todo. ¿Sí? Cristo es Dios. Esa es una verdad fundamental, eso es andar en Cristo. ¿Sí? Que tú estés plenamente entendido de la divinidad de Jesucristo. Si no hay divinidad de Jesucristo, fue un hombre como tú y como yo. No tiene sentido, es como cualquier otra religión de un hombre bueno. Mahatma Gandhi, Buda, mucha gente, filósofos. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son esas dos verdades? Cristo es Dios y Cristo es suficiente para todo. O sea, no necesitamos más. Si Cristo es Dios y murió por mí, y si Dios nos dio a su Hijo, ¿cómo no nos dará todas las cosas? Y allí todas las cosas no significa lo material, como muchos interpretan en su pequeñísimo disciplina de estudiar la Biblia. Dar todas las cosas significa todo lo que concierne a la salvación y a la vida eterna. Pues claro, entonces, ¿nos falta algo? No nos falta nada, hermanos. Es suficiente el sacrificio de Cristo. ¿Sí? Por eso en el versículo 7, Pablo dice, habla de tres cosas aquí.
habla de arraigados, habla de arraigo, arraigados, habla de sobreedificados, o sea, en Cristo, arraigados en Cristo, sobreedificados en Cristo y confirmados en la fe. ¿Qué significa? Vamos a ver brevemente cada una de estas tres palabras. La única manera de que tú estés bien sólido y andar en Cristo y firmeza en la fe es que tú estés arraigado. Aquí arraigado en el griego significa echar raíces. Echar raíces. Ahora, esto es una analogía de un árbol que echa raíces, ¿no es cierto? A mayor gruesura del tronco, más grandes las raíces. No es lo mismo que tú saques un arbolito así. Yo acabo de plantar unos en mi casa que me regalaron, todos árboles frutales chiquitos, y no batallé nada. Estaban en botes. Nomás le metí la mano así y lo saqué con todo y raíz. Y una quieta raicita. Y ya había hecho los hoyos y ya los volví a plantar. Pero un pinito de este tamaño, quise cambiarlo de lugar y ¡ay! Me costó trabajo. Los pinos agarran bueno, todos los árboles, ¿no? Pero ahora imagínate ya un árbol de 2 metros, un árbol de 5 metros, esos están como bien arraigados, han echado raíces. Y mira, cuando un auto y hasta un tráiler se estrella con uno de esos arbolotes, el arbolote se queda firme y el otro se hace pedazo. ¿Por qué? Porque está bien sólido. Habla de estabilidad, ¿entienden? De fortaleza, de arraigo. Entonces, la única manera de que en estos tiempos difíciles tú permanezcas bien sólidos, arraigándote ¿en qué? En las verdades del Evangelio. Que Cristo es Dios y que no te hace falta más. Arráigate allí, agárrate de ahí plántate, ahí echa raíces y vas a ver, nada te mueve. ¿Sí? Y la otra palabra, sobre edificados, en el griego significa construir sobre algo sólido. Construir sobre algo sólido. Porque es sobre edifica, ese sobre es encima de algo, ¿sí? Ahora, ¿sobre qué tú vas a construir algo sólido? ¿Alguien me puede decir? Sobre Cristo, ciertamente. Pero también sobre qué? Las verdades del Evangelio, las verdades sobre Cristo, sobre la divinidad de Jesús y sobre la suficiencia de su sacrificio. Porque ese es el contexto, ¿entienden? De toda la epístola. Cristo es Dios y estamos completos en Él. Entonces cuando dice arraigados, echen raíces en esas verdades de que Cristo es Dios y que su sacrificio es completo, no falta nada. Y sobreedifiquen, construyan sobre algo sólido. ¿Qué es lo sólido? La verdad de que Cristo es Dios y de que su sacrificio es suficiente y que tú no necesitas nada más, ya está hecho. Entonces sobreedifica. Y la palabra número 3 que aparece allí es confirmados en la fe. Y aquí confirmados en el griego habla de un caminar seguro, ¿sí? En el griego eso significa confirmados, ¿sí? De un caminar seguro. Ahora, ¿un caminar seguro en qué? A ver, el que me lo diga se salva. Sí, yo sé que es en Jesús, pero ¿en qué? Piensen. ¿Qué estoy enfatizando? ¿Qué estaba enfatizando Pablo? ¿Cuáles eran las dos verdades fundamentales que él estaba diciendo que debían de arraigarse? Que Cristo es Dios y que su sacrificio es suficiente, que no tenemos que añadirle nada. Entonces, confirmados en la fe es caminar seguros en estas dos verdades. Porque alcanzan a ver que ese es el contexto de todo lo que estamos viendo. Ese era el pleito con los falsos maestros. Quitar a Jesús su divinidad y hacer insuficiente su sacrificio, como lo vamos a ver en la segunda clase. Cómo Pablo ataca las filosofías. Versículo 7, arraigados, sobreedificados y confirmados en la fe,
así como habéis sido enseñados. O sea, los colosenses fueron bien enseñados. El asunto es la perseverancia, el arraigo, el edificar, el caminar confirmados en la fe. Y aquí vemos la importancia de enseñar la sana doctrina. Ahí está, no hay otra manera en que un cristiano pueda permanecer sólido. ¿Sí? A mayor se entiende que cuando un cristiano es fundamentado en las verdades del Evangelio y de quién es Cristo, se entiende que al paso de los años es más sólido porque el tronco crece, las raíces se hacen más sólidas, ¿no es cierto? Entonces, pasan los años. Yo, por ejemplo, lo veo al hermano Pablo Hunter, mi tutor de toda la vida. Y no, si tú le llegaras y le dijeras, oye hermano, por ahí escuché que Cristo no es Dios, para que veas cómo te pone. Te da una revolcada con la Biblia, en el buen sentido, obviamente, se entiende. Porque está más arraigado que nunca, ¿te imaginas? Toda la vida, arraigado, echando raíces en las verdades de Cristo, de quién es Él en su obra, en que su nombre es sobre todo nombre, y tú le llegas con tu revelacioncita a un hombre así, no hombre, olvídate. Pero le llegan a alguien que descuida la oración, el estudio de la Biblia, y le dicen, me fui al infierno, te lo cuento. Ay, ¿qué viste? A los demonios torciéndoles los brazos a los hermanos. Y ahí vi a tu abuelita. ¿Mi abuelita? No. Y engañan y la gente, ay. Fíjense, ¿cuántos han tenido un sueño feo? Todos. Yo soñé que se les caía el techo, pero de allá para acá, y yo estaba acá. Todos hemos tenido un sueño feo, ¿no? Entonces, tú tienes un sueño feo, entonces, vas y se lo cuentas, soñaste que aquel, ¿verdad? Entonces, el otro dice, sí es que soñaste, se me hace que comiste muchos tacos, hermano. Pero alguien que no está sólido, ¿sí? Lo mueven, lo hacen dudar. Ay, hermana, soñé que se te colgaba un diablo de la espalda. ¿Y qué hice en el sueño? ¿Qué hice yo? No, pues nomás decías, ay. Y luego dijiste, Madre Santísima, ayúdame. Entonces, ay, hermano, yo no sé qué te tratará de decir el Señor con ese sueño. Ahí anda, ay, Dios mío, ¿qué querrá decir? ¿Qué significará? Ahora, yo no estoy negando que eventualmente Dios pueda dar en un sueño, que no es lo común ya en el Nuevo Testamento, porque se nos dio ya la palabra de Dios. Pero a veces Dios en su soberanía, ¿sí? Pero eso hay que analizarlo a la luz ¿de qué? De la Biblia. Acuérdense bien de eso. Entonces vemos la importancia de haber sido enseñados en la sana doctrina. Fíjate, rápidamente, 1 Timoteo 1:3. Le dice a Timoteo, como te rogué, 1 Timoteo 1:3, escríbanlo, y 2 Timoteo 4:1. En 1 Timoteo 1:3 dice, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Ahí está. Ni presten atención a fábulas. Fábulas son mitos, ¿sí? Y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora, Timoteo. Que no dejes que enseñen diferentes doctrinas respecto de Cristo, de la salvación, de la redención. Cuida bien eso, Timoteo. Y en 2 Timoteo 4:1 le dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo, fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y, dice, apartarán de la verdad del oído
y se volverán a las fábulas. Por eso en Tito 2.1, y aquí hacemos un receso, Tito 2.1, dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Bien.